Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la educación. Queremos compartir con ustedes nuestra felicidad y contarles que este año realizaremos más de 500 acciones educativas de manera presencial, virtual y semipresencial, con temas de alto interés en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública. El día de hoy estaremos en nuestra acción educativa titulada Autocuidado en Riesgo Biológico. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial y bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Nelly Concepción Parraceli. Ella es ingeniera ambiental, magíster en Dirección de Recursos Humanos. Ingeniera Nelly, pero muy buenos días y bienvenida a nuestra acción educativa. Muy buenos días, Wilmer. Muchísimas gracias por esa bienvenida tan calurosa. Muy buenos días a todos ustedes, querida comunidad, que ya los extrañábamos. Ya estábamos diciendo nosotros, bueno, ¿qué estará pasando con nuestra comunidad? Pues bien, Wilmer acaba de hablar algo muy importante y es acerca de ese plan multimodal. Así que desde ya los quiero invitar a ustedes, mi querida comunidad, que no vayan a dejar sola. Acompáñanos este año. Vienen temas súper interesantes, súper importantes para todos y cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que la promoción y la prevención siempre va a ser lo más importante y debe predominar en nuestro día a día y en cada una de esas actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Pues bueno, sin más preámbulos, los quiero invitar entonces a que empecemos a disfrutar de este taller tan interesante que nos trae hoy Positiva. En este pequeño momento de seguridad, por llamarlo de alguna forma, tenemos nosotros que la vida debe ser una continua educación. Yo quisiera preguntarles a todos y cada uno de ustedes si en realidad nosotros somos conscientes de que todo el tiempo nosotros en la vida estamos aprendiendo, pero que no basta con que asistamos a un taller o leamos un libro bien interesante o desarrollemos alguna buena práctica frente a toda esta continuidad en la educación si nosotros no lo ponemos en práctica. Qué importante es que nosotros llevemos a la práctica todo lo que nosotros trabajemos en educación. Y de allí este tema que vamos a hablar y del cual los voy a estar acompañando el día de hoy, aquí en esta mi querida comunidad de prevención de peligros en la administración pública. Ya mi amigo Wilmer me hizo el favor de presentarnos, así que no nos vamos a demorar ahí. Y le quiero dar el paso en este momento a Wilmer para que hagamos un pequeño sondeo. Veamos, Wilmer, cómo está nuestra comunidad hoy en este primer encuentro frente a lo que es el autocuidado en riesgo biológico. Te cedo el espacio para que, por favor, ellos nos cuenten cómo están. Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí. Entonces, el sondeo se realiza una vez al inicio y una vez al final. La idea del sondeo es saber cómo estamos de conocimientos antes de iniciar la acción educativa y al final saber cómo nos fue, qué tanto aprendimos en nuestra acción educativa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. La primera pregunta dice, el riesgo biológico está integrado por A. Virus, bacterias, hongos, parásitos. B. Humos, gases, vapores, neblinas. C. Todas las anteriores. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a dar 15 segunditos para que todos nuestros participantes puedan responder la que consideren es correcta. Les recuerdo, en su dispositivo móvil o en su computadora le va a aparecer la pregunta para que pueda seleccionar la respuesta que considere es correcta.
Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra primera pregunta. Vamos a ver cómo fueron los resultados de esta primera pregunta. Listo. En la pregunta A, virus, bacterias, hongos, parásitos, tenemos un 63% de respuestas. El B, humos, gases, vapores, neblinas, un 3%. C, todas las anteriores, un 34%. Y D, ninguna de las anteriores, un 1%. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta de nuestro sondeo. La segunda pregunta dice, los agentes biológicos se clasifican en A, tristes y alegres, B, animados e inanimados, C, vivos y muertos, D, todas las anteriores. De igual manera vamos a dar 15 segunditos para que nuestros participantes tengan el tiempo de responder. Perfecto, vamos a ver entonces cómo nos fue en esta segunda pregunta. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron A, tristes y alegres, un 0%, no tenemos votos. B, animados e inanimados, un 12%. C, vivos y muertos, un 75%. D, todas las anteriores, un 12%. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera pregunta del sondeo inicial. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo nos estamos cuidando? A, cumpliendo con el lavado de manos. B, manteniendo el distanciamiento social. C, participando y cumpliendo con los programas de PIP. D, usando todo el tiempo la mascarilla. Vamos a dar igualmente, como en las anteriores preguntas, 15 segunditos para que todos puedan participar. Listo, muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de la tercera respuesta, de la tercera pregunta, perdón. La tercera pregunta tiene A, cumpliendo con el lavado de manos, un 12%, B, manteniendo el distanciamiento social, un 3%, C, participando y cumpliendo con los programas de PIP, un 63%, D, usando todo el tiempo la mascarilla, un 21%. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos entonces en el sondeo final. Le doy apertura a la ingeniera Nelly, ya en las mejores manos para que empiece con nuestra acción educativa del día de hoy. Tan bello, muchas gracias, Wilmer. Bueno, pues los vi muy atentos, los vi muy participativos. Vamos a ver ahorita al final qué sucede, cómo van a cambiar esos indicadores, si es que cambian o si es que se mantienen. Pues bueno, muchachos, nos estaba diciendo Wilmer de que teníamos nuestro primer tema en esta ruta del conocimiento año 2022, donde estamos hablando del autocuidado en riesgo biológico. Pero acá yo quisiera saber por qué nosotros hablamos de autocuidado. Muy sencillo, porque es que el cuidado mío no depende absolutamente de nadie y la empresa puede hacer muchos esfuerzos y podemos nosotros desarrollar muchísimas actividades, pero si yo personalmente no me encargo de ese autocuidado, si yo no me quiero, si yo no quiero estar sano, si yo no quiero protegerme, pues nadie me puede obligar, así me hagan caras, así me hagan guiños, así me hagan gestos, nadie me va a obligar. Entonces nosotros, este llamado hoy es para que, como el nombre lo indica, autocuidado, pues realmente nosotros empecemos a trabajar frente a esta situación que tenemos de autocuidado. Para ello, pues vamos a mirar nuestra tabla de contenidos el día de hoy que nos trae. En esta tabla de contenidos, entonces, tenemos nosotros un primer momento en el cual vamos a hablar de en qué consiste el riesgo biológico. Entonces, en el primer momento vamos a hacer un barrido de todo este tema tan súper interesante. Luego tenemos en un momento 2 todo lo que es la cultura del autocuidado y allí vamos a hablar un poco de la identificación de los factores de riesgo biológico, obviamente. Luego tenemos un momento 3 y este momento 3 es bastante simpático porque aquí es donde nosotros vamos a hacer un poco conciencia de lo que somos y hacemos para cuidar la vida. Y aquí vamos a hablar de los programas de promoción y prevención. Como se dan cuenta, son 3 temas muy interesantes, son 3 momentos súper geniales que vamos a tener el día de hoy. Entonces, veamos cuál es el objetivo general de nuestra capacitación. Lo primero que tenemos nosotros como objetivo general en ese infinitivo es el identificar. Identificar los agentes biológicos
patógenos y no patógenos que ponen en peligro nuestra vida en el diario que hacer. Recordemos que cuando nosotros hablamos de agentes patógenos y no patógenos, el agente patógeno es aquel que es capaz de causar enfermedad y el agente patógeno es el que puede convivir con nosotros, pero que en algún momento, si bien es cierto él, por ser no patógeno, no causa enfermedad, pero si cambia, si muta, podría llegar a generarnos alguna enfermedad. Entonces, de esto es que vamos a hablar hoy, de ese agente biológico que puede llegar a causarnos daño. Esto lo hacemos con el fin de determinar la forma como debemos cuidarnos. ¿Quién? Tú, yo, mi comunidad, cada uno de nosotros. Y también, obviamente, vamos a revisar aquí qué estamos haciendo para mantener y para mejorar nuestra calidad de vida. No es simplemente la vida, sino nuestra calidad de vida. En qué contextos nos hallamos. Tenemos, así como tenemos 3 momentos de seguridad, tenemos 3 objetivos específicos. Entonces, lo primero con él, vamos a definir en ese primer objetivo el riesgo biológico, luego vamos a hablar de todo lo que es la clasificación de los agentes de riesgo y finalmente vamos a identificar cuáles son las vías de ingreso a nuestro organismo de todo este riesgo biológico. Él está allí, como su nombre lo indica, son microorganismos y ahorita vamos a hablar un poco de ellos, como yo no los veo, pero sí pueden estar presentes en mi día a día y sí pueden llegar a enfermarme. Entonces nosotros vamos a entrar a mirar un poquito todo esto. Hablamos de la definición del riesgo y del riesgo biológico. Cuando nosotros hablamos aquí de esta definición del riesgo biológico, decimos que es el conjunto de microorganismos. Miren lo que nos está diciendo acá. Conjunto de microorganismos, nos está diciendo que es un microorganismo y por ser un microorganismo, pues yo no lo puedo ver a simple vista. Por eso nosotros hablamos de los microscopios, que son los que nos van a ayudar a través de unos lentes potentes a que nosotros podamos ver cuál es ese mundo microorgánico que está allí presente, que convive con nosotros en el día a día, pero que nosotros no lo vemos. Entonces tengamos en cuenta que en este mundo de microorganismos nosotros vamos a trabajar todo lo que son y vamos a identificar las toxinas, las secreciones biológicas, los tejidos, órganos corporales humanos, animales y vegetales. Este mundo micromundo, como nosotros lo llamamos, es demasiado inmenso, es muy grande y más adelante vamos a ver que podríamos pasar toda la vida y nunca vamos a terminar de identificarlo. Más adelante ahorita vamos a trabajar qué sucede con todos ellos. Es importante que tengamos en cuenta que este mundo de microorganismos están presentes en los ambientes laborales, que ellos están allí y puede pasar mucho tiempo y no entran en contacto conmigo, pero que en el momento en que entran en contacto con el organismo es cuando pueden llegar a desencadenar enfermedades infectocontagiosas y reacciones alérgicas o también intoxicaciones, por ejemplo, cuando están presentes en los alimentos. Ahorita vamos a ver cómo así eso qué puede ser y cómo podría llegar a pasar. Vamos a revisar un poco cómo es que nosotros nos exponemos al riesgo biológico. Y acá tenemos que decir que todos, sin excepción, todos estamos expuestos al riesgo biológico, de una manera directa o de una manera indirecta, pero siempre él está latente allí. Aquí, en la actividad de nosotros, de la administración pública, pues el riesgo biológico no es ajeno a nosotros, él está aquí, está presente. Y el tema es que él entra en contacto diariamente con nosotros. Ese riesgo está a través, por ejemplo, de la prestación de servicios, cuando nosotros tenemos usuarios o cuando nosotros entramos en contacto con ambientes contaminados, como por ejemplo que cuando no hay una adecuada separación de residuos, cuando no hay una buena, adecuada separación en la fuente, pues allí nosotros tenemos todos esos residuos y esos residuos pueden entrar en contacto con nosotros porque ellos se descomponen cuando nosotros no hacemos una buena separación. Miren que hoy en día el mundo está trabajando muchísimo en todo esto de preservar el ambiente y a veces nosotros decimos eso no es conmigo. Bueno, listo, no lo quieres hacer por preservar el ambiente, hagámoslo por nuestro autocuidado. Empezando dijimos, vamos a hablar del autocuidado y dijimos también que el autocuidado es esa presencia mía, soy yo quien se cuida, soy yo quien debe estar atento a todas esas situaciones que se pueden llegar a presentar en
en cada uno de los diferentes espacios, de los diferentes lugares de trabajo nuestro. Entonces, debemos de aprender a separar. Si son los residuos, por ejemplo, orgánicos, residuos de comida, pues no los llevemos donde está el cartón, el papel y el plástico, porque los vamos a contaminar y ya no van a poder utilizar esos residuos. Entonces, mientras que, por ejemplo, en el caso de esos residuos de alimentos, nosotros los podríamos utilizar, por ejemplo, para hacer compostaje, para hacer abonos, para hacer una cantidad de productos que hoy en día, pues nosotros los hemos escuchado que están muy de moda, ¿cierto? También cuando nosotros hacemos uso de los baños. En los baños hay una infinidad de microorganismos, máxime cuando son baños públicos. No siempre se les está desinfectando, no siempre se les está haciendo un buen aseo. Entonces allí nosotros encontramos una gran presencia de microorganismos que, claro, no los vemos porque es que yo no cargo el microscopio para estar mirando en todo momento qué está sucediendo, ¿cierto? Pero sí, nosotros debemos de estar muy atentos a nuestro lavado de manos, como lo vamos a ver más adelante, y no solamente por los eventos que hemos vivido recientemente en el mundo y en nuestras vidas. Hablemos un poquito de los aspectos legales que nosotros tenemos frente a todo este tema de los microorganismos. El aspecto en la responsabilidad legal, esos aspectos de responsabilidad legal, según el Código Sanitario Nacional vigente, los trabajadores y los empleadores tienen responsabilidades frente a lo que es el autocuidado con el riesgo biológico y frente a lo que es el autocuidado que nosotros debemos tener frente a ese riesgo biológico. Hablemos inicialmente de las responsabilidades de los empleadores. Tan chévere, ¿cierto? Pero ahorita vamos a hablar de las responsabilidades de los trabajadores. Hablamos inicialmente de las responsabilidades de los empleadores y nuestro empleador tiene una responsabilidad y es que él debe proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Pero muchachos, ¿qué sucede? Lo he visto, que entregan ambientes de trabajo sanos, seguros, confortables, limpios, organizados, con una higiene impecable. Y qué tristeza que uno vuelve a ese mismo sitio a los 8 días o a los 15 días y uno dice, esto no puede ser que lo hayan entregado hace 8 días o 15 días. ¿Por qué? Porque ya encontramos nosotros, por ejemplo, dispensadores de jabón contaminados, rotos, sucios, lavamanos manchados, inodoros sucios, pisos sucios, a veces van al baño, por ejemplo, en el caso de los señores, a los orinales, y se les olvida que hay que abrir la llavecita para lavar la orina después de que han hecho su necesidad fisiológica, o en el caso de las niñas también alrededor de los inodoros se encuentran salpicaduras de todos estos excrementos que lo que hacen es generar microorganismos allí porque les estamos dando el hábitat y además de eso los estoy alimentando. Entonces, ¡ay, qué feo lo que están hablando! Muchachos, estamos hablando la realidad. Nosotros somos responsables de mantener nuestros sitios de trabajo limpios, ordenados, con higiene. Entonces, si yo entro a un baño, ¿yo qué espero cuando entro a un baño? Encontrar un baño limpio, agradable, higiénico, ojalá que huela bien. Y si no huele bien, pues que por lo menos me dé la tranquilidad de que yo estoy en un sitio que tiene higiene, ¿cierto? Pero ¿qué sucede también? Que es responsabilidad del empleador establecer medios de trabajo con el mínimo riesgo para la salud. Entonces nuestros empleadores hacen esfuerzos inmensos, gigantes, indefinidos, porque nosotros estemos bien. Pero es que el empleador no puede estar todo el tiempo detrás de nosotros mirando si nosotros sí hacemos buen uso del baño, si hacemos una buena disposición de residuos, si estamos separando en la fuente, si nos estamos lavando las manos, si estamos limpiando nuestro puesto de trabajo. Por eso nuestro taller el día de hoy se llama autocuidado. Auto, depende de mí, cuidado con lo que hacemos. Pero también nuestro empleador tiene otra responsabilidad y es adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores. ¿Será que ellos lo hacen? Claro que ellos lo hacen. ¿A través de qué? Mediante la operación y mantenimiento, por ejemplo, de las baterías sanitarias, de los lavamanos, de que haya un adecuado suministro de agua, de que tengamos papel higiénico, de que tengamos toallas de papel. Pero sucede también
que él nos da todos los equipos que nosotros necesitamos para prevenir las enfermedades y los accidentes en los lugares de trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros contribuimos a mantener en buen estado todas esas herramientas que nos están dando? ¿Cuántos de nosotros vamos y vemos que hay una goterita de agua todo el tiempo saliendo del lavamanos? Y eso no es conmigo. No es solamente por la inversión económica y onerosa que significa tener un goteo de agua permanente. También es por qué sucede con ese goteo de agua permanente allí. ¿Será que me mancha el lavamanos? ¿Será que yo estoy manteniendo un medio húmedo permanente que va a favorecer la proliferación de microorganismos? Pues creo que va siendo hora de que nosotros nos empecemos a preguntar todas esas cosas y contribuyamos a que el sitio de trabajo también sienta lo mío. O sea, nosotros estamos saliendo de una pandemia, muchos estuvimos trabajando desde casa, muchos todavía estamos en casa, muchos estamos en trabajo alterno, ¿cierto? Pregunto, si ustedes en su casa ven una goterita de agua todo el tiempo, ¿será que la mandan a revisar? ¿Será que si ustedes entran al baño de su casa y el baño de su casa huele mal o está sucio, ¿será que lo limpio? ¿Será que lo organizo? Pues muchachos, sencillo, hagamos de cuenta que ese sitio de trabajo que yo tengo en la empresa es mi sitio de mi casa, es donde yo debo de contribuir a que se mantenga en buenas condiciones. Eso por parte de los empleadores. Ahora veamos cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos como trabajadores. ¿Qué nos dice? Nosotros estamos obligados a usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos y equipos de protección personal. Entonces, lo estábamos viendo ahorita. A mí me entregan una batería, me la entregan limpia, me la entregan nueva, en perfecto estado. ¿Por qué la voy a dañar? He encontrado sitios en empresas donde inclusive uno entra y la tapa del tanque del agua es una tabla. Entonces uno le pregunta a la gerencia, mira, en el baño y vi que la tenían amarrada con alambre. Y el empleador responde, usted no me lo va a creer, pero la gente se roba la tapa de las cisternas. Y tú dices, ay, eso no puede ser. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros países. Sí pasa. Entonces nos están entregando los dispositivos adecuadamente. Y nosotros no siempre les damos el uso adecuado. No estoy diciendo, obviamente, que sea de la participación de este selecto grupo que tenemos hoy. Pero nosotros podemos ayudar a cuidar, nosotros podemos ayudar a reportar. Nosotros además podemos hacer un buen uso de los elementos de protección personal y además podemos y somos responsables de mantener en perfecto estado de orden y aseo nuestro sitio de trabajo. Algo bien importante y de lo cual aprendimos muchísimo recientemente y tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Aprendimos mucho, ¿cierto? Hemos sido castigados fuertemente con todo este tema. Y acá entonces a nosotros nos dicen, hay protocolos, hay procedimientos, hay estándares, nos los dan a conocer. Pues bien, muchachos, ¿cómo vamos a hacer nosotros para cumplir con esos protocolos de bioseguridad? Manteniendo el distanciamiento social, haciendo el lavado de manos, continuamos todavía con el uso del tapabocas, un poquito ahorita muy en debate toda esa situación, ¿cierto? Pero también cumplir con la normatividad vigente. ¿Qué nos dicen a nosotros las normas frente a todos estos temas? Entonces, algunas otras responsabilidades que nosotros tenemos como trabajadores. ¿Cuáles serían? Muy bien, mantener el puesto de trabajo en orden y aseo. Es mi responsabilidad, mi puesto de trabajo, es donde yo laboro. Entonces, limpiarlo en la mañana cuando llego, limpiarlo al mediodía cuando me voy, limpiarlo en la tarde cuando lo dejo, que me mantenga bien bonito. Reportar ambientes de trabajo contaminados. Si ustedes llegan y encuentran un olor desagradable, por ejemplo, en una cafetería, en el sitio de acopio de las basuras, repórtenlo, porque quiere decir que allí se está presentando una descomposición y puede ser una descomposición de microorganismos que son los que están llevando a que se generen esos malos olores. Reporten todo lo que sean las fugas de agua, de aceites, de lubricantes, cualquier escape que ustedes identifiquen en sus áreas de trabajo, repórtenos inmediatamente, porque esos son fugas de capital, pero también son ambientes de trabajo, atmósferas de trabajo que se están contaminando y que pueden estar preparando el nido para que vengan los microorganismos y proliferen. Limpie y desinfecte el puesto de trabajo en la mañana, al mediodía y antes de retirarse a su casa, que era lo que hablaba arriba en orden y aseo. Disponga los residuos sólidos de acuerdo a las políticas de la empresa. Entonces la empresa me dice
que en la caneca gris voy a poner todo el cartón y llegamos a hacer nosotros la revisión y encontramos todo menos cartón. Que en la blanca voy a colocar el papel, hay todo menos papel. Entonces tenemos oportunidad de mejora frente a estas invitaciones que nos hacen nuestros empleadores. También nos invitan a que hagamos y seamos parte de ese saneamiento básico en la casa, iniciando por la separación en la fuente. Contribuyamos a tener un mejor ambiente, un ambiente más limpio. No importa, es que no solamente en la empresa están los microorganismos. Cuando nosotros salimos a dar un paseo, cuando nosotros salimos a caminar en la calle, muchas veces encontramos olores que son desagradables, situaciones que a nosotros no nos gustan. Lo que a mí no me gusta, lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para los demás. Esto es cuestión de generemos cultura, esto es cuestión de hablemos todos. Mire que nosotros aquí estamos hablando de ruta de conocimiento y la ruta de conocimiento está en todas partes. Y fíjense que cuando nosotros empezábamos nuestro taller el día de hoy, hablábamos de educación. Qué rico que nosotros multipliquemos todo esto a nuestros hijos, que nuestros hijos pequeñitos, estos chiquitos que están creciendo, aprendan desde ya que es que nosotros debemos de tener nuestra casa en orden, nuestra casa limpia, mi cama, mi baño debe quedar limpio, debe quedar ordenado. Si el papel cayó fuera de la bolsa o de la caneca donde yo debo depositar el papel que utilizo en el baño, enseñémosle que lo recojamos y lo metamos a la bolsa. Que si encuentro un olor desagradable, reportémoslo porque es que allí pueden estar generándose microorganismos. Hablemos de la definición de los agentes biológicos. En esa definición de agentes biológicos, como lo relacionaba inicialmente, hablábamos del agente biológico y dijimos que era un microorganismo. Como es micro, no lo vemos a simple vista. Con inclusión de los genéticamente modificados. Recordemos que nosotros, los humanos, hemos hecho trabajos, experimentos en grandes laboratorios y hemos algunas veces tenido la necesidad de modificar microorganismos. Estos microorganismos se modifican no solamente para hacer cosas malas, también los modificamos, por ejemplo, para generar abonos para nuestros cultivos celulares, endoparásitos humanos. Es decir, nosotros estamos acompañados de un mundo microorgánico que es capaz de originar cualquier tipo de infección, de enfermedad, de alergia o de toxicidad. Ustedes se van a dar cuenta ya al final en la bibliografía. Les dejo una bibliografía de toxicología ambiental muy interesante de un libro que nos da muchísimos ejemplos acerca de todo esto de los agentes biológicos y cómo ellos pueden llegar a afectar nuestra salud. Entonces, si nosotros estamos hablando de autocuidado, no nos quedemos solamente con este taller, vayamos a investigar qué más hay porque hay cosas muy interesantes. El microorganismo, entonces, es toda entidad microbiológica chiquitica que es celular o no y que es capaz de reproducirse o de transferir material genético. Y cuando nosotros hablamos del cultivo celular, hablamos de que es el resultado del crecimiento in vitro, es decir, hay una manipulación de células obteniendo, obviamente, organismos multicelulares. Cuando nosotros estamos hablando de esta definición de agentes biológicos, no podemos desconocer que esta definición de agentes biológicos también tiene una clasificación. Y en esa clasificación de los agentes biológicos, nosotros hablamos de ellos en función del riesgo y decimos en función del riesgo de infección y decimos que ellos se clasifican en 4 grupos. Tenemos un primer grupo y en este primer grupo nosotros hablamos de que es poco probable causar enfermedad. Puede interactuar conmigo y puede ser que no me cause enfermedad. Ese es el grupo 1. Tenemos el grupo 2, donde nosotros hablamos de que puede causar enfermedad y ser un peligro para los trabajadores, para el entorno social, pero tiene poca probabilidad de propagarse a la comunidad. Existe profilaxis y tratamiento eficaz. Es decir, es algo que yo lo puedo tener localizado, le puedo dar un buen manejo, puedo hacer un tratamiento profiláctico y lo voy a controlar. Pero también puede ser que llega ese grupo 3 y en ese grupo 3 él puede causar enfermedad y puede causar una enfermedad grave en el hombre y representa un peligro para los trabajadores que yo tengo en mi entorno,
tengo el riesgo de que él se propague hacia la comunidad, existe profilaxis y tratamiento. Podríamos hablar, por ejemplo, nosotros de una gripa, podríamos hablar de influenza, hay profilaxis y hay tratamiento. Y tenemos ese grupo 4 en donde nos están diciendo causa una enfermedad grave que pone en peligro la salud del trabajador. Es muy probable que se propague. No hay profilaxis ni tratamiento eficaz. El caso más claro y el ejemplo más claro que tenemos es nosotros hace 2 años, cuando empezó la pandemia. Recuerden que cuando empezó la pandemia, ¿qué ocurrió? Todos nos tuvimos que confinar y todos nos tuvimos que alejar. ¿Por qué? Porque ahí estaba en peligro, teníamos una enfermedad grave, estaba en peligro la salud de las personas, se podía propagar y en ese momento, hace 2 años cuando empezó, no teníamos nosotros tratamiento todavía. Con el tiempo se desarrolló la vacuna y bueno, hoy en día todavía nosotros estamos trabajando todo este tema, tratando de salir de la pandemia. Muchachos, en la clasificación de los agentes biológicos, ojo, esta era una de las preguntas que hacía Wilmer hace ratico por allá. Teníamos, en la clasificación de los agentes de riesgo biológicos, tenemos animados y tenemos inanimados. Acuérdense por la carita de nuestro mimo. En esa clasificación de esos agentes de riesgo biológico animados tenemos virus, hongos, riquecias, parásitos. Los animados, virus, hongos, riquecias, parásitos, bacterias. Cuando hablamos de agente de riesgo biológico inanimado, hablamos de un agente de riesgo de origen animal y un agente de riesgo de origen vegetal. ¿Cuáles son entonces los efectos que nosotros tenemos de estos agentes biológicos? En estos efectos nosotros tenemos en los agentes animados, o sea, los de la carita feliz, enfermedades infecciosas, intoxicaciones. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Y en los agentes inanimados, la carita triste y aburrida, hablamos de enfermedades alérgicas, que pueden ser enfermedades respiratorias o enfermedades de la piel. ¿Cuáles son los fuentes de riesgo entonces para que todo esto ocurra? Tenemos unas fuentes de riesgo biológico, entre ellas decimos que tenemos 3 principales agentes biológicos. ¿Cuáles son? Los primeros, los que aparecen por la descomposición biológica de sustratos asociados a ciertas actividades, como son, por ejemplo, el caso de los manejos de residuos que estábamos hablando ahorita, de fábricas y de fábricas textiles, por ejemplo, por todas esas microfibras que se trabajan. Y tenemos otra fuente, que son los que se asocian a ciertos tipos de hábitat, como son, por ejemplo, las bacterias presentes en las redes de abastecimiento de agua, por ejemplo, en los baños, por ejemplo, en las piscinas. Cuando ustedes van a piscinas y ustedes ven que en las piscinas se empieza a formar como un hilito negro, ahí donde termina el agua, o ustedes van y empiezan a ver como una cosita verde. Esos son microorganismos. Y allí nosotros tenemos presencias de humos, y los humos, como vamos a ver más adelante, son microorganismos. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Reportar que seguramente está haciendo falta un buen control biológico para evitar que se presenten. No es normal. Si yo voy a una piscina no tiene por qué tener ese tipo de situaciones. Allí nosotros podemos estar compartiendo un espacio, un escenario con un riesgo biológico que puede llevar a causarnos una enfermedad. Entonces, importante que revisar qué tipo de tratamiento se está dando. Y tenemos un tercer grupo, que es los que proceden de individuos que hospedan a un agente patógeno, como era el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, que con el esputo, con la tos, con el toser y al esputar, es decir, al escupir, él puede salir allá ese microorganismo y puede causar enfermedad a otros, como era el caso, como lo acabo de decir, de la tuberculosis y del COVID-19. Para tuberculosis tenemos tratamiento, para COVID-19 también hoy en día por la vacuna. Sin embargo, ustedes saben que todavía, a pesar de los grandes esfuerzos que se ha hecho, todavía tenemos personas que no se han vacunado, ¿cierto? Ok, bueno. ¿Cuáles son los agentes entonces causantes de estos riesgos? Entonces, como ya lo habíamos visto atrás, tenemos todo lo que son las bacterias, las riquecias, los virus que provocan infección en el huésped, es decir, llegan a vivir a un sitio determinado y provocan infecciones, los virus oncogénicos,
los virus RNA tumorales, tenemos todo lo que son los parásitos, los helmintos, las plasmidias, tenemos también los protozoarios, los hongos, los insectos. Miren que tenemos muchísimos agentes causantes de riesgo. También, como les decía al principio, aquí nosotros le podemos agregar cualquier cantidad más de agentes, pero siempre esta lista va a ser incompleta. Y va a ser incompleta, ¿por qué? Por el ciclo vital del entorno que provoca que haya la aparición de nuevos agentes infecciosos, microorgánicos, de ejemplo, de tipo viral, como por ejemplo, y lo vivimos nosotros por allá por los años, a finales de los años 90, mediados del año 90, todo lo que tenía que ver con los virus, el VIH, el virus del ébola en África y muy recientemente el COVID-19 entre nosotros, ¿cierto? Ese SARS-CoV-2 que nos puso a sufrir de una manera tan horrible. Veamos cuáles son las vías de transmisión, porque ellos están en el medio, sí, pero ¿cómo se transmite ese riesgo biológico? ¿Cómo ingresa ese riesgo biológico al organismo de las personas? Entonces, lo primero que nosotros vemos es que tenemos ese riesgo biológico por inhalación, es decir, a través de nuestras vías respiratorias aéreas. Cuando nosotros tenemos la inhalación de aerosoles, recordemos que cuando nosotros respiramos, allí hay una inhalación y ahí pueden ingresar partículas contaminadas o agentes infecciosos que están pendientes en el aire y que pueden llegar a afectarnos. Tenemos la ingestión, es decir, qué rica comida, ¿cierto? Esta es originada a través de la penetración de todos estos agentes que acabamos de mencionar anteriormente, que pueden estar presentes en las manos, en objetos contaminados o en la vía digestiva, pero también, ¿por qué no?, en los alimentos. Recuerdo en una conferencia un día por la noche llegaron unos sanduchitos y recuerdo a una señora que partió un sándwich y decía, ¡ay, qué rico! El mío me salió con vegetal. El sándwich traía queso, mortadela, jamón, bueno, alguna carne fría de esas. Cuando ella lo abrió dijo, ¡ay, el mío me salió con vegetales, qué rico! La señora estaba en un espacio que no era muy iluminado y cuando ella parte su sándwich, ella lo que vio fue algo verde y ella creyó que esos eran vegetales. No tenía muy buena capacidad visual y cuando nosotros nos acercamos y vemos, le dijimos, no se vaya a comer eso. El sándwich ella al abrirlo, lo que tenía por dentro era una gran cantidad de humus. O sea, se había descompuesto la carne fría que lo acompañaba y había generado humus. Entonces, ese era un alimento contaminado que si ella se lo come, pues seguramente se hubiera enfermado. Entonces, cuidado con esas cosas. Pueden ingresar a través de la piel. ¿Cómo? Por una herida. Cuando nosotros nos perdemos nuestra piel o el tejido pierde la continuidad y yo tengo una herida y se puede llegar a poner en contacto con un material contaminado. También por acupunción, fundamentalmente por heridas con objetos cortantes que penetran, tales como pueden ser agujas, cuchillas, en fin. Y oftálmica a través de derrames o salpicaduras o contactos de las manos con nuestros ojos y las manos están contaminadas. Por ahí también vamos a enfermarnos. Veamos cuál es la evaluación de ese riesgo biológico. Normalmente se ha demostrado y probado la utilidad de hacer esta evaluación, ya que consiste en clarificar cuál es la percepción del riesgo. La percepción del riesgo para mí, como yo trabajo en promoción y prevención, pues seguramente yo en todo lado donde llego estoy mirando qué puede llegar a ocurrir acá, qué puede llegar a ocurrir allá y qué controles voy a poner, cómo voy a administrar ese riesgo para evitar enfermarme. Pero allá es donde debemos de llegar todos y cada uno de nosotros y de ahí esta labor tan importante que está haciendo positiva de llegar hasta cada uno de ustedes a través de diferentes formas. Fíjense que nosotros durante la pandemia no paramos, todo el tiempo estuvimos haciendo los talleres, estuvimos haciendo programación, capacitación. El año pasado trabajamos toda una travesía porque no queríamos descuidar toda esta parte de la educación, de la promoción y de la prevención, porque es importante que nosotros, cada uno de nosotros, como responsables de lo que vivimos en nuestro día a día, tengamos la capacidad de identificar cuál es esa percepción del riesgo, que lo que Nelly percibe no es igual a lo que percibe Wilmer, María, Marta, Juan, Pedro, Andrés. Cada uno de nosotros tenemos una percepción del riesgo muy diferente. Así que esa evaluación que nosotros hacemos es de gran utilidad cuando nosotros tenemos que
tomar decisiones que son estratégicas para evitar que yo no me vaya a enfermar, para trabajar en prevención y para trabajar en planeación. Todo esto yo lo hago a través de los programas y los planes de acción que desarrollamos al interior de la organización para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la calidad de vida de las personas. Entonces, en la evaluación del riesgo nosotros debemos de tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, el análisis del riesgo, la valoración del riesgo y el control del riesgo. Muchachos, ustedes no pueden esperar a que alguien venga a controlarme el riesgo. Ah, es que yo aquí tengo un riesgo porque este mouse lo utilizan muchas personas. Ok, ¿cuál es el...? Si lo utilizan muchas personas, no es mío, no es mi personal, ¿yo qué debería hacer? Seguramente utilizar un gel antibacterial, ¿cierto? Limpiarlo, mantenerlo con un forrito, lavarme muy bien las manos antes de usarlo y después de usarlo. Es decir, ese control del riesgo está en las manos de cada uno de nosotros. La valoración la haces tú. ¿Qué es importante? ¿Qué percepción del riesgo tienes frente a ese agente biológico que puede llegar a causarnos? Como estamos hablando nosotros de toda esta parte laboral, necesariamente tenemos que hablar de las enfermedades laborales o enfermedades ocupacionales. Ay, pero yo quiero saber más del riesgo biológico. Claro, te invito a consultar el decreto 1477 del 2014, donde hablamos todo esto de las enfermedades ocupacionales por riesgo biológico. Y allí, ¿qué nos dicen? Son las enfermedades que se presentan por la exposición ocupacional. Es decir, si yo voy a hablar de una enfermedad laboral ocupacional, necesariamente sí o sí tiene que estar asociada a la labor que yo desarrollo y tiene que estar asociada a esa labor que yo desarrollo por una exposición a un riesgo biológico, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a decir, ah, es que yo tengo una enfermedad laboral. Ok, y bueno, veamos si hay preexistencias, veamos cómo es tu entorno de trabajo, veamos tu análisis de puesto de trabajo. Ah, no, pero yo no tengo nada que ver con riesgo biológico. Bueno, vamos a entrar a identificarlo y vamos a ver si eso es verdad o no. Entonces, la enfermedad ocupacional sí o sí relacionada con mi puesto de trabajo. Por eso se llama laboral o se llama ocupacional. Dentro de las enfermedades ocupacionales, y por eso los invito a que ustedes vayan y revisen el decreto 1477 del 2014, tenemos todo lo que... causadas por enfermedad, por riesgo biológico, tenemos el resfriado, la gripa, la escarlatina, la fiebre tifoidea, la angina, la poliomielitis, la hepatitis infecciosa, dependiendo obviamente de las actividades que yo realizo, del carbunco, tétanos, tiña, dermatomicosis, brucelosis, tuberculosis, COVID-19. ¿De qué depende? Depende de la actividad en donde yo trabajo. Pues una hepatitis infecciosa, ¿quiénes podrían estar expuestos? El personal médico, paramédico, todas las personas que trabajan, por ejemplo, haciendo diálisis, transfusiones sanguíneas, o cuando, bueno, en el caso de que si a mí me van a hacer la diálisis, esa no sería una enfermedad ocupacional, ¿cierto? Sino es por la labor. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes podrían llegar a tener brucelosis? Pues las personas que trabajan con ganado, con cerdo, en la crianza, mataderos, veterinarios. Entonces, dependiendo de la actividad que yo desarrollo, así mismo es la exposición. Algún ejemplo acá, tétano, carbunco, brucelosis. ¿Cuáles son los entornos que se ven comprometidos frente a todo esto? Pues actualmente, por todo lo que estamos viviendo, que estamos saliendo, como mencionaba, de la pandemia, todavía nosotros no podemos decir, ah, ya estamos al otro lado, ya todavía por ahí quedan ciertos rezagos y debemos de seguirnos cuidando. Entonces, actualmente una de las áreas más comprometidas es la del personal de salud, médicos, enfermeras, el personal que trabaja en laboratorios, toda la gente que trabaja en servicios sanitarios, como son, por ejemplo, los hospitales, los laboratorios clínicos, toda esta parte de proceso de muestras, que son quienes están más expuestos a microorganismos, como es el caso, por ejemplo, del virus, del COVID-19, la hepatitis B, el herpes, la rubeola, la tuberculosis, pues entre otros muchos. También tenemos entornos comprometidos, el trabajador del sector agrícola, porque él está expuesto a polvo orgánico y a microorganismos que se encuentran suspendidos en el aire, que pueden ingresar a través de sus vías respiratorias y pueden llegar a causar daño. También tenemos todo lo que es el sector de las bibliotecas, de los museos y también, ¿por qué no?, en nuestras propias casas. ¿Cuándo? Cuando nosotros almacenamos libros y los tenemos allí, nunca los movemos, nunca los sacamos para leerlos, para estudiarlos. Ellos, recuerden que la hoja es producto de una humedad, de un árbol, y ella es húmeda. Entonces, ustedes se han dado cuenta que empiezan a poner amarillos y de pronto uno empieza a mirar y ve que
se suspenden en el aire pequeñas partículas. Pues bueno, todas estas personas que trabajan en bibliotecas y demás también están en sectores comprometidos. Y como ya lo había mencionado, pues toda la parte de todos estos entornos hoy en día, pues por parte del personal médico, paramédico y demás que laboran en sitios de salud. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para cuidar la vida y para contribuir? Lo primero es que podemos desarrollar y contribuir activamente del programa de promoción y prevención que desarrollan en nuestras empresas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, vacunándonos, aplicando las normas de higiene, utilizar los elementos de protección personal correctamente, no es la mascarilla aquí o acá en la cabeza, sino como corresponde, tapando nariz y boca y parte del mentón, como lo hablábamos hace 2 años cuando empezamos con todo este proceso. La correcta eliminación de materiales, hacer todo lo que es la desinfección y esterilización de equipos, el aseo permanente de manos y obviamente conocer muy bien el entorno en donde trabajo y con qué estoy. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Las barreras físicas, ¿cuáles? Los elementos de protección personal. Barreras químicas, ¿cuáles? Los productos químicos, desinfectantes, el alcohol, los bactericidas, los códigos de buenas prácticas, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad? Pero no solamente el protocolo, sino la aplicación. Las barreras farmacológicas, la vacunación, ya nosotros aquí en nuestro país, gracias a Dios, muchos vacunados, el manejo integral de residuos, el programa de orden y aseo, el manejo de incidentes y accidentes, aplicando debidamente los protocolos de bioseguridad, manteniendo mi reporte y toma de acciones y obviamente utilizando siempre mis guantes, mi tapabocas y mis lentes de seguridad. El manejo de alimentos a través de buenas prácticas de manufactura y obviamente no nos puede faltar el sistema de vigilancia epidemiológica para los riesgos biológicos. Hablemos del programa de prevención obligatoriamente frente a la hepatitis para el personal que tenga contacto directo con ella, como son médicos, enfermeras, otras vacunas en el medio laboral, como son, por ejemplo, todo lo que es la gripa, la varicela, la rubeola, la triple vírica, todo lo que trabajamos también frente a la vacunación del COVID-19. Dentro de ese programa de prevención, importante que tengamos en cuenta que si yo voy a manipular residuos o me voy a exponer a un riesgo biológico, debo de cubrir heridas en caso de que las tenga, utilizar guantes, el lavado de manos con frecuencia, no perdamos esas buenas prácticas que ganamos, no comer, beber ni fumar en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque el área puede estar contaminada y para eso tenemos un sitio específico. Usar jabones quirúrgicos, isodines, bactericidas, alcohol, el uso de tapabocas, mantenerlo, el distanciamiento social en lo posible y obviamente el uso de bactericidas y alcohol, como ya lo había mencionado. No tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo en caso de que estos ya estén contaminados, no guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración donde nosotros guardamos contaminantes químicos, no encapsular agujas ni objetos cortopunzantes o punzantes, depositarlos en el guardiano en donde corresponde, el uso adecuado de las canecas para colocar los residuos. Bueno. Hablemos también de la ropa de protección y zapatos, evitar deambular con los elementos de protección personal, utilizar todo el tiempo la mascarilla, trabajar el programa de desinfección y esterilización como ya lo habíamos visto anteriormente, la utilización de todo lo que son los dispositivos de seguridad. Este simplemente es un ejemplo, ustedes lo pueden manejar en su empresa de acuerdo a su código de colores y lo que ustedes tengan. Y gracias a Dios y afortunadamente, tenemos que los investigadores lograron combinar varios componentes en una misma jeringa. ¿Para evitar qué? Muchísimos chuzones, ¿verdad? Muchísimas inyecciones. Pues bueno, quiero darle paso a Wilmer. Con esta diapositiva termino mi taller del día de hoy. Le doy paso a Wilmer para que revisemos cómo estamos frente al evaluémonos, cómo nos fue, veamos si hay diferencias entre lo que trabajamos al principio y lo que hemos y las respuestas que nos van a suministrar en este momento. Querido Wilmer, te entrego para que por favor puedas hacer la evaluación. Claro que sí, mil gracias, ingeniera Nelly, en serio que buena capacitación, muy chévere. Entonces, pues vamos a ver qué aprendieron nuestros participantes. Vamos a realizar entonces el sondeo final. Empezaremos de una vez con nuestra primera pregunta. Recuerden que las preguntas son las mismas que hicimos al inicio. Entonces, la primera pregunta dice, ¿el riesgo biológico está integrado por A, virus, bacterias, hongos, parásitos; B, humos, gases, vapores, neblinas; C, todas las anteriores; D, ninguna de las anteriores? Vamos a darle 10 segunditos a nuestros participantes para que tengan su tiempo de responder
y al final veremos cómo nos fue. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros participantes por votar. Vamos a ver entonces cómo nos fue en esta primera pregunta del sondeo final. Listo. Nuestro sondeo final tiene las siguientes respuestas. A, virus, bacterias, hongos, parásitos, tiene un 57% de respuesta. Humos, gases, vapores, neblinas, un 3% de respuesta. C, todas las anteriores, un 40%. D, ninguna de las anteriores, un 1%. Cuéntanos, ingeniera Nelly, cómo nos fue en nuestra primera pregunta del sondeo. Bueno, pues tengo para decirte que la respuesta correcta es A, virus, bacterias, hongos y parásitos. Se han confundido un poco también cuando para aquellos que colocaron todas las anteriores, recuerden ustedes que humos, gases, vapores y neblinas pertenecen al riesgo químico. Entonces, muy bien para los que nos respondieron con A, virus, bacterias, hongos y parásitos. Felicitaciones. Gracias, Wilmer. Puedes continuar. Listo, muchísimas gracias, ingeniera. Entonces, a los que fallamos no hay ningún problema, tenemos que estar asistiendo a nuestros eventos de la comunidad para seguir instruyéndonos en estos temas tan importantes. Vamos a pasar entonces en este momento a la segunda pregunta que nos dice, los agentes biológicos se clasifican en A, tristes y alegres, B, animados e inanimados, C, vivos y muertos, D, todas las anteriores. 10 segunditos para nuestros participantes que respondan y vemos los resultados. Muchas gracias a todos nuestros participantes que respondieron. Vamos a ver entonces los resultados de la segunda pregunta que formulamos. Los resultados son los siguientes. A, tristes y alegres, un 3%. B, animados e inanimados, un 50%. C, vivos y muertos, un 45%. D, todas las anteriores, un 2%. ¿Cómo nos fue, ingeniera? ¿Mejoramos? Bueno, tenemos oportunidad de mejora. Recuerden, ¿se acuerdan que les hablé de la carita feliz y la carita triste? Animados e inanimados es la respuesta correcta. Tuvimos un 50% allí de respuesta correcta, así que tenemos ahí alguna oportunidad. Muy bien, gracias, Wilmar. Puedes seguir, puedes continuar. Gracias. Listo, ingeniera. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cumpliendo con el lavado de manos? A, cumpliendo con el lavado de manos. B, manteniendo el distanciamiento social. C, participando y cumpliendo con los programas de PIP. D, usando todo el tiempo la mascarilla. Damos igualmente 10 segunditos para nuestros participantes y ya veremos las respuestas. Finalizamos entonces nuestro sondeo con esta tercera pregunta y agradecemos a todos los participantes que pudieron responder y tuvieron el tiempo para darnos su respuesta. Vamos a ver las respuestas entonces. Tenemos en la tercera pregunta A, cumpliendo con el lavado de manos un 7%, B, manteniendo el distanciamiento social un 2%, C, participando y cumpliendo con los programas de PIP un 85%, D, usando todo el tiempo la mascarilla un 6%. ¿Cómo nos fue, ingeniera? Mejoramos mucho, ¿no? Súper bien, muy bien, esa es la respuesta correcta. Participando y cumpliendo con los programas de promoción y prevención. Estuvieron súper atentos, felicitaciones. Buen trabajo, muchas gracias. Listo, ingeniera Nelly, muchísimas gracias por esta valiosa y sustancial intervención y por compartir con nosotros este importante espacio académico. De igual manera, agradecemos su participación y les extendemos una cordial invitación a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, como cursos virtuales, videos, cartillas, juegos, presentaciones y mucha más información vital que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.